Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique Antonio Cahuich, Oaxaca. Tengo 19 años y soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y hago este video para la materia de papeles, testimonios y códices mayas. Justamente el tema principal de este video es el Popol Vuh, que a mi parecer es uno de los libros más importantes e interesantes de lo que es toda la literatura universal, porque yo considero que es como la única ventana que tenemos de alguna forma más sincera y más allegada hacia lo que viene siendo la cultura maya. Bueno, este video quiero analizar el preámbulo y los primeros 9 capítulos de lo que viene siendo el Popol Vuh. Porque recordemos que, bueno, para empezar hay que saber que el Popol Vuh es aquel texto principal de los mayas. Yo hago la comparación como la Biblia de los cristianos, que es como que así más bien lo que viene siendo el Popol Vuh. Bueno, en el preámbulo la persona que traduce nos habla sobre lo que es este texto y cómo nos dice que de alguna manera va a haber cierta asimilación a lo que viene siendo lo que él vio y ciertas adecuaciones que él considera, ¿no? Ya entrometiéndonos en lo que viene siendo el texto, pues los primeros 3 capítulos me parecen muy interesantes porque se nos describe la mitología de cómo los mayas consideran que es creado el mundo, y no solamente el mundo, sino también el origen del ser humano. Nos hablan sobre cómo ellos, el nombre de los dioses que son los creadores, cómo es el principio de las cosas, cómo poco a poco se van creando los animales, se va dando el papel que debe tener cada uno, cómo se van creando las montañas, cómo se va creando la naturaleza, cómo toda esta parte, ¿no? Pero lo más importante o lo que más me llama la atención es eh, el cómo eh, se trata de relatar el origen del ser humano, que justamente eh, nos dan diversas versiones de cómo se creó primero a un ser humano de barro que se deshacía en el agua, posteriormente se crea un humano de palo que a fin de cuentas lo deshacen o se deshacen de él porque no tenían la capacidad de adorar a estos dioses, y al final terminan diciendo que pues este ser humano de palo no desaparece por completo, sino que los monos pues son esta versión del ser humano de palo, ¿no? De igual forma nos hablan eh, de que nosotros somos una versión hecha de maíz. Y me llama bastante la atención porque pues a fin de cuentas pues nos damos cuenta que la gran importancia que tenía este material o este alimento dentro de la cultura maya, ¿no? Que no solamente tiene una relevancia en el momento económico para poder tener un sustento para comer, sino que también tiene una relevancia mitológica que ellos consideran que es la base primordial de lo que nos hace, ¿no? Consideran que nuestro cuerpo está hecho de maíz. A ese nivel de relevancia y importancia cultural tenía el maíz, algo que la verdad me sorprende. Pero lo que más me sorprende o lo que me llama la atención es que se dice que para eliminar a estos hombres de palo, pues se utiliza un diluvio bastante parecido el texto pues con lo que la cultura cristiana tiene, ¿no? En cuanto a lo que viene siendo la obra de pues esto de el diluvio que todos conocemos, que está en el libro de Génesis en la Biblia, me parece muy similar, inclusive cómo se trata de explicar el origen de esto, ¿no? Es ahí cuando yo creo que sin importar cuál cultura formemos parte o cuál cultura se está analizando, todas tienen eh, la misma manera de tratar de descifrar de dónde venimos, el por qué estamos aquí. Y es que realmente se nos vende la idea que quizás estas culturas son personas o eran personas que no estaban civilizadas y necesitaban la llegada de los españoles para poder ser civilizadas. Realmente, al analizar este texto, solamente los primeros 3 capítulos de lo que viene siendo su libro sagrado, nos damos cuenta que no eran personas descivilizadas, eran personas que, al igual que todas las demás culturas, que las que se han globalizado, trataban de explicar el por qué estábamos aquí, el por qué queremos esto, ¿no? El por qué, pues bueno, todo este tema lo podemos encontrar del capítulo 1 al capítulo 3 del Popol Vuh. Y ya los siguientes 6 capítulos nos hablan una historia
bastante, bastante curiosa, diría yo, porque nos hablan sobre un villano bastante similar también con lo que viene siendo la Biblia, ¿no? Un villano que era muy vanidoso y se hacía pasar como aquel que era el creador de todo. ¿Por qué? Porque tenía adornos, tenía riquezas, tenía bastantes cosas. Y aparte, pues tenía cierto poder, ¿no? Es por eso que al final era tan vanidoso que los dioses deciden ponerle un fin a esta vanidad, ¿no? Es por eso que se le encarga a dos dioses que me parece que sus nombres eran, eh, a ver, en un momento, bueno, hay dos dioses que eran como llamados los muchachos, que estos son los que se les encarga finalizar con la vanidad de esta persona, ¿no? De este ser que se creía el Dios verdadero. No solamente se creía el Dios verdadero, sino que además se sentía o se proclamaba como el sol, como aquella cosa primordial para todos, ¿no? Cuando en realidad nos dice la misma lectura que no existía esto en aquel momento, o que quizás existía, pero que él era tan limitado que no alcanzaba a ver más allá del horizonte y no se daba cuenta que pues él no era el sol. Entonces nos habla sobre el relato de cómo se logra vencer a esta persona junto con sus hijos, cómo se les da fin, cómo se les da muerte, al punto que pues estos dos jóvenes o estos dos muchachos, como se les llama, la verdad que no recuerdo bien el nombre y estaba buscándolo, pero bueno, nos da un relato bastante curioso, ¿no? Nos dice que esta persona tenía un alimento favorito como pues, su alimento primordial, era un árbol de nance, ¿no? Algo que me llama más la atención porque pues el nance sigue siendo una fruta que se consume con mucha regularidad en la península, se consume para preparados y todo eso, y que forme parte también de lo que es la mitología maya, pues me da bastante curiosidad, ¿no? Creo que a todos, ¿no? Nos damos cuenta que seguimos viviendo en el mismo lugar y que tiene una relevancia muy importante el conocer acerca de esto, ¿no? Bueno, el asunto es que esta persona vanidosa, este ser, le gustaba mucho comer Nance. Entonces, estas dos personas, los que querían acabar con él, pues bueno, se dan cuenta de esto y deciden ir con sus cerbatanas a acabar allí en el árbol, ¿no? Lamentablemente pues no pueden. Uno de ellos pierde su brazo al tratar de eliminarlo, pero no solamente pierde su brazo, también logra generarle un daño en la quijada, eso dice el relato, y pues que al final pues termina perdiendo en parte, ¿no? Pero pues tampoco perdiendo porque pues pierde su brazo, pero genera un daño importante en este ser que termina regresando a su casa, ¿no? Con el brazo de esta persona. Y entonces ellos acuden con un médico, con unos sabios, que eran dos viejitos, así lo dice. Y bueno, ellos serían como cómplices, ¿no? Que él llega, ellos le dicen que vaya con ellos a pedirle como comida a este ser. Y pues ellos van y al llegar se encuentran con esta persona que está lastimada de su quijada, que no podía hablar, que le dolían los dientes, pero que su quijada tenía plata o maderas preciosas, me parece, algo así comentan. Eh, y bueno, el asunto es que al final estos viejitos, estos médicos, le quitan esas cosas que tenía y en vez de eso le ponen justamente como mencionaba maíz, le ponen maíz en vez de lo precioso que tenía en la boca, que no recuerdo qué era. Y pues justamente regresa el maíz a formar parte de algo importante, ¿no? En lo que viene siendo la mitología. Justamente después de esto fallece esta persona, pues deja de existir y también junto con su esposa tras quitarle todo, ¿no? Tras eso, pues muere. No especifican por qué directamente, pero pues muere. Y después los siguientes capítulos nos hablan sobre cómo se vence ahora a sus hijos, que también tenían esta misma debilidad o esta misma característica de que pues eran vanidosos, ¿no? Me llama bastante la atención mucho el que se hable, ¿no? Como que se dé esta lección también propia de que hay alguien bueno y hay alguien malo, ¿no? Creo que siempre en todas
en todas las relatorias de religiones, de mitologías, de formas de ver el mundo, siempre se habla del mal y del bien. Y aquí podemos ver a alguien que es el mal, que tiene ciertas cosas negativas, que cae ante el bien, ¿no? Entonces, nos habla sobre. Yo siento que aquí esta relatoria trata de hablar acerca de lo mal que está ser un tipo de persona como eso, ¿no? Bueno, ya terminando con este pequeño resumen de lo que vino siendo el Popol Vuh, quisiera añadir ciertos aspectos que considero importantes en cuanto a la historia, ¿no? Hay que decir que este libro es escrito en Guatemala, bueno, se encuentra en Guatemala, ¿no? Es patrimonio cultural, de hecho, en ese país, y se estudia pues actualmente en toda América Latina. No estamos en Guatemala y lo estamos estudiando. Y pues para los pueblos mayas contemporáneos sigue siendo una guía viva, ¿no? Sigue siendo algo importante, algo que se sigue respetando, considero yo, ¿no? Porque pues sí, es sagrado a fin de cuentas, ¿no? Y no solamente para los pueblos mayas, sino que para nosotros también es la ventana más realista, considero yo, más que más se puede apreciar, de donde más podemos ver cómo pensaban, cómo de encontrar esa porque lamentablemente ante la conquista se pierde muchísimo lo que viene siendo lo esencial de los mayas, ¿no? Y nos quedamos simplemente con códices, con ciertas cosas. Pero considero que efectivamente el Popol Vuh es lo más sagrado que podemos encontrar, o lo más cercano, lo más importante, lo más relevante, ¿no? Y bueno, este estaba escrito originalmente en la lengua quiché, que es una variante del maya, que estaba pues ahí, ¿no? En Guatemala. Y entre otras cosas, pues lamentablemente el original no lo podemos conocer, no sabemos dónde está. Pero afortunadamente muchas personas hicieron la tarea de traducirlo. Y por eso tenemos la, el privilegio de poder leerlo aún, ¿no? Y bueno, ya como reflexión final, yo quisiera decir que el Popol Vuh no debemos de tratarlo como un simple mito, como una simple mitología, sino que, como ya he estado mencionando en todo el video, es una ventana que tenemos hacia el pasado. Es lo más fidedigno que tenemos de cómo era nuestra civilización maya, ¿no? Y es algo que tenemos que valorar, que tenemos que cuidar, porque no podemos olvidar la historia, no se puede borrar la historia. Tenemos que ser muy cuidadosos al analizarlo, al verlo, muy respetuosos, considero yo, porque es algo que se tiene que analizar, es algo que se tiene que valorar y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y pues ya es todo lo que quería comentar y le agradezco mucho esto. Muchas gracias.